Hola de nuevo. La presente cápsula es para hablar sobre los trabajos especiales y en concreto sobre los trabajadores de confianza. En principio, estimo necesario señalar que los derechos de este tipo de trabajadores especiales, digámoslo así, son de tales características que el legislador previó normas específicas que además de las previstas para los trabajadores en general, regulados en la Ley Federal del Trabajo, contribuyen a regular relaciones derivadas de este tipo de trabajadores, sin que ello implique que sean sometidos a un régimen privilegiado. Así, la Ley Federal del Trabajo establece un título completo para este tipo de trabajadores, que sin que sea limitativo, son considerados de esa naturaleza, entre otros, los trabajadores de confianza, los de buques, tripulaciones aeronáuticas, ferrocarrileros, autotransportes, trabajadores del campo, agentes de comercio, deportistas profesionales, actores, músicos, trabajo a domicilio, teletrabajo, eh, mineros, trabajadores de hoteles, restaurantes, bares, de la industria familiar, médicos residentes y de universidades, como pueden ser trabajadores académicos y administrativos. Como ya lo adelanté en la presente cápsula, solo nos referiremos a los trabajadores de confianza. En principio, la Ley Federal del Trabajo señala que esta categoría depende de las actividades realizadas y no de la denominación del puesto. Esto es, no basta que se denomine a un trabajador de confianza en un documento como puede ser un nombramiento o un contrato individual, sino que sus actividades, para que sí se le considere, sino que sus actividades deben ser de esa naturaleza. Hay que decir que esto es una añeja determinación o interpretación que la Corte ha hecho, en donde ha reiterado en diferentes criterios jurisprudenciales que los trabajadores de confianza no lo son por la denominación del puesto, sino por las actividades que realizan. También la Ley Federal del Trabajo refiere que pueden ser catalogados o catalogadas como funciones de confianza las relativas a la dirección, inspección, vigilancia y fiscalización y todas aquellas que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o un establecimiento. Con ello podemos advertir que con estas actividades, los trabajadores que las realizan representan al patrón, pues mediante ellas contribuyen a que la empresa funcione de manera óptima y eficiente. Hay que señalar que los derechos de los trabajadores de confianza no deben ser menores de los que rigen para los trabajos o trabajadores semejantes dentro de esa empresa. Otra restricción que establece la Ley Federal del Trabajo es que los trabajadores de confianza no pueden formar parte de los sindicatos, pero sí deben disfrutar de los derechos previstos para el resto de los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo de trabajo, salvo que de manera expresa se prevea lo contrario. Tampoco los trabajadores de confianza pueden ser representantes de los trabajadores en los organismos que la ley prevé. La razón, porque a ese tipo de trabajadores, según dijimos, se les identifica como representantes directos del patrón, dada la confianza depositada en ellos y el tipo de funciones que realizan, según dijimos. Hay que señalar que la Ley Federal del Trabajo establece un catálogo que contiene las causas por las que los patrones pueden rescindir el vínculo de los trabajadores. Y en el caso de los de confianza, además, se acumula la consistente en que se les puede rescindir el vínculo por cualquier causa que implique pérdida de la confianza por parte del patrón. Ahora, como cualquier otro trabajador, los trabajadores de confianza pueden instar las acciones de reinstalación e indemnización constitucional, a diferencia de los trabajadores de confianza cuya relación se regula bajo el apartado B del artículo 123 constitucional. Esto es,
trabajadores del Estado, los que, si son catalogados de confianza, no tienen derecho a ninguna, no tienen derecho a ninguna prestación. Por ejemplo, si se demuestra que fueron despedidos injustificadamente, el hecho de ser de confianza, pues ya les impide tener derecho a recibir una indemnización o salarios caídos. Sin embargo, en el caso estamos hablando de trabajadores regulados bajo el apartado A del artículo 123 constitucional y la ley que regula los derechos ahí previstos es la Ley Federal del Trabajo, la que establece que si bien los trabajadores de confianza pueden reclamar la reinstalación, en estos casos y algunos otros que después veremos, el patrón, cuando se trata de este tipo de trabajadores, puede poner la excepción de no sometimiento del juicio a la sentencia y pagar las indemnizaciones que la ley prevé. Hay que señalar que es común que en las empresas los trabajadores de planta o base son promovidos a puestos de confianza y terminado el periodo para el que fueron nombrados, regresan a su puesto de base, salvo que el motivo de la terminación del vínculo en el puesto de confianza impida regresar a aquel. Esto es, si la causa de terminación en el puesto de confianza, por ejemplo, fue el robo al patrón, ello impedirá regresar al puesto de base, pues esos motivos impiden que continúe el vínculo al tratarse de uno de los previstos en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Hasta aquí algunas ideas de lo que establece la Ley Federal del Trabajo en torno a los trabajadores de confianza. Enseguida estimo evidenciar algunos criterios, hay muchos, que ha emitido la Corte respecto de los trabajadores de confianza. Ha resuelto la Corte que los trabajadores de confianza de alto nivel tienen la carga de acreditar que laboraron el tiempo extraordinario que reclamaron, cuando que la regla general es que esa carga corresponde a los patrones. También la Corte ha resuelto que no pueden ejercer su derecho a huelga atento a que representan los intereses del patrón, por lo que se correría el riesgo de romper el equilibrio que debe existir entre los factores de la producción si se permitiera que un trabajador de confianza en principio forme parte de un sindicato y luego pueda ejercer su derecho a huelga. También la Corte ha resuelto que los trabajadores de confianza tienen derecho al pago de salarios caídos, aun cuando se haya absuelto al patrón de su reinstalación si así lo pidió, aunque estimo que con la limitante prevista en la Ley Federal del Trabajo, que es un año máximo de salarios caídos. Y finalmente, en otro de los criterios, la Corte ha resuelto que cuando se trate, o aun cuando se trate de trabajadores de confianza, el patrón está obligado a darles el aviso de terminación a que se refiere la Ley Federal del Trabajo. Pues de lo contrario, se presume que el despido es injustificado, salvo prueba en contrario. Bien, hasta aquí algunos comentarios sobre los trabajadores especiales y, como dijimos, en específico, los de confianza. Gracias y hasta pronto.